una réplica que siempre me hacen los protestantes es: Luis, vos fuiste un saltamonte, ¿no? Claro, porque fui pentecostal, fui casi que bautista, después presbiteriano, ahora soy católico. Entonces me reclaman o me dicen, tratan de apelar a esos cambios que yo tuve. Y algunos me dicen: uy, vos vas a terminar musulmán, vos vas a terminar vas a terminar siendo un ateo, etcétera. Un montón de cosas. Hasta budista me dicen que voy a terminar. Luis Lisboa fue pastor presbiteriano. Eso es una denominación protestante. Ya vamos a tocar un poquito de esto, porque resulta que hay gente que todavía no comprende bien el mundo del protestantismo dentro de la Iglesia Católica. Es decir, hay muchos católicos que todavía hacen una distinción y una separación y dicen católicos y cristianos, como si nosotros los católicos no fuéramos cristianos. Entonces todavía muchos católicos incluso no entienden que dentro de las mismas denominaciones protestantes hay una gran variedad de cosmovisiones y pensamientos e ideas muy diferentes. Entonces, para ponerlos en contexto, podemos decir que dentro del mundo protestante hay una división, o sea, hay muchas divisiones, pero hay una división, podemos decir, importante, que es protestantes históricos evangélicos, ¿no? O evangelicalismo. Entonces, dentro de los protestantes históricos, nosotros tenemos a los luteranos, anglicanos, metodistas, presbiterianos. Por otro lado, nosotros tenemos al evangelicalismo, que podríamos tener allí a los pentecostales, bautistas, otras denominaciones que se forman más bien en Estados Unidos a partir de por allá a los alrededores de el 1900. Entonces, es importante entender esas divisiones, porque en esta división podemos decir que hay una gran diferencia de pensamiento, ¿no? Incluso se va a ver de forma diferente al catolicismo. Los protestantes históricos ven al catolicismo de una manera, los evangélicos ven al catolicismo de otra. Entonces, hay que más o menos entender esta diferencia, ¿no? Bueno, yo al comienzo puedo decir que fui evangélico, porque me formé dentro de una iglesia pentecostal. Fui también pastor pentecostal, pero con el tiempo mis estudios teológicos me llevaron a aceptar la fe protestante histórica. Hay cierta lógica detrás. ¿Por qué? Porque el protestantismo histórico tiene mucho del catolicismo. De hecho, la mayoría de los protestantes históricos aceptan hasta el cuarto o octavo concilio en algunos casos, ecuménicos, ¿no? Estos concilios que se dieron antes del siglo VIII. Entonces, todo me llevó a ir aceptando la historicidad de la iglesia, ¿no? Todo me llevó a ir aceptando la ortodoxia de la iglesia histórica. Y el primer paso era justamente optar por el protestantismo histórico. Por supuesto, es muy difícil saltar del evangelicalismo al catolicismo, ya que son, podemos decir, cosas muy diferentes. Pero dentro del mundo protestante, aunque hay diferencias, pegar un salto del evangelicalismo al protestantismo histórico no sería tan ilógico, ya empezando por el punto de que Lutero fue el que hizo la reforma, entre comillas, ¿no? Entonces, no estaría tan loco pensar que optar por el luteranismo
sea una buena opción dentro del mundo protestante. Claro que sí, mi hermano, totalmente. Y sí, eso que dices me parece muy, muy acertado precisamente en ese sentido de que el pentecostal vive quizás un poco la fe más desde el punto emocional y toda la cuestión de la unción, los dones, los milagros, todo esto. Pero uno ve que, por ejemplo, hay denominaciones más históricas que se van más al tema de la profundidad dentro del tema del estudio y todo esto. ¿O estoy equivocado, hombre Luis? No, está en lo correcto. El pentecostalismo es como la vertiente del pensamiento cristiano más alejado de la ortodoxia. ¿Por qué? Porque ellos se separan completamente de la teología ortodoxa. O sea, un pentecostal no va a saber de repente explicarte lo que es la unión hipotática, no va a saber, o sea, no reconoce a María como madre de Dios, tiene serios problemas con la cristología. Entonces, claro, ellos están muy separados de la ortodoxia teológica, ¿no? De la historicidad, de la catolicidad de la iglesia. Ellos están totalmente alejados. Es como la vertiente más alejada. Entonces, por supuesto, todo pentecostal que empieza a estudiar de forma seria la teología, la historia de la iglesia, al final, más tarde o más temprano, va a optar por una iglesia más histórica, sea de repente bautista, presbiteriano, luterano o anglicano, pero lo más seguro es que pegue un salto porque el conocimiento le va a mostrar esa necesidad, ¿no? O sea, es insostenible una vez que se empieza a estudiar de forma seria ser pentecostal. Y no quiero ofender a nadie, pero es la realidad, ¿no? De una pues, del pentecostalismo pasaste a ser presbiteriano o pasaste por otra escala. Bueno, yo como pentecostal estuve unos cuantos años, o sea, básicamente como activo unos quizás 12 años, ¿no? 12 años. Después opté por la teología bautista, pero dentro, aquellos que conocen más o menos las diferencias que hay, porque son muchas, entonces, por supuesto, si me pongo a explicar, me voy a expandir mucho, voy a tratar de hacerlo resumido, pero dentro de la gran diversidad de pensamiento que hay dentro del mundo protestante, están los bautistas, podemos decir, particulares. ¿Quiénes son los bautistas particulares? Bueno, los bautistas particulares son como una rama de los bautistas diferentes a los bautistas del sur, diferentes a los bautistas del norte, diferentes a los bautistas independientes o fundamentales. Es una rama de los bautistas que aceptaron el calvinismo o la soteriología calvinista, ¿ok? Entonces, una vez yo empecé a estudiar teología con los bautistas calvinistas, empecé a inclinarme más por el calvinismo y esto me llevó a aceptar el presbiterianismo. ¿Por qué? Porque los bautistas particulares que aceptan el calvinismo solo aceptan parte de la soteriología, o sea, lo que viene a ser el desarrollo de la salvación, pero no aceptan otras propuestas de Calvino. Entonces, si nosotros queremos encontrar el calvinismo en su máximo esplendor, tendríamos que hacernos presbiterianos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Calvino era paido bautista, los bautistas no. De hecho, de ahí es que viene el nombre bautista, ¿no? De justamente de los anabautistas, personas que no aceptaban el paido bautismo y que rebautizaban a las personas. El presbiterianismo no rebautiza, siempre y cuando la persona se haya bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea bebé o sea en edad adulta, el bautismo para el presbiteriano es un bautismo válido. Para el bautista no, o sea, para el bautista, una persona que fue bautizado de bebé no tiene un bautismo válido, por ende lo van a volver a bautizar. Entonces, de alguna manera, como yo era, o sea, estaba optando por la fe calvinista, aunque yo inicié dentro de lo que viene a ser la rama bautista,
el calvinismo en su máxima expresión me llevó a estudiar un poco más la historia de la iglesia. Porque, a ver, si los bautistas calvinistas toman de Calvino pensamientos teológicos, entonces, ¿por qué no estudiar las diferencias que hay en el calvinismo? ¿Por qué Calvino bautizaba bebés y los bautistas no, aunque se hacen llamar calvinistas? Entonces, claro, eso me llevó a estudiar el pensamiento de Calvino, eso me llevó a estudiar la historia de la iglesia, el bautismo. Bueno, es una locura, pero... y son cosas que a veces son hasta tan obvias que muchas veces la gente no se pone, pues no se para a preguntarse por ellas. Simplemente asume su teología tal cual como se la entregaron como vino y ya, no quiero saber más nada de lo que hay a los lados. Muy exacto, bien ahí por ese lado, mi hermano. Exactamente. Bueno. Una réplica que siempre me hacen los protestantes es: Luis, vos fuiste un saltamonte, ¿no? Claro, porque fui pentecostal, fui casi que bautista, después presbiteriano, ahora soy católico. Entonces me reclaman o me dicen, tratan de apelar a esos cambios que yo tuve. Y algunos me dicen, uy, vos vas a terminar musulmán, vos vas a terminar siendo un ateo, etcétera. Un montón de cosas. Hasta budista me dicen que voy a terminar. Pero en realidad, ellos, podemos decir que hacen un hombre de paja, ¿no? Con mi conversión. Porque hay una lógica detrás, como tú dices, es algo evidente. Pero por supuesto, para una persona que conoce un 3% de la teología, las cosas son muy diferentes al principio, pero a medida que va avanzando, el conocimiento requiere cierta responsabilidad. Yo siempre digo, a ver, el cristiano, un verdadero cristiano, así se convierta en la fe protestante, asume un compromiso con la verdad, con esa verdad que supone que tiene que seguir. Y ese compromiso con la verdad requiere que si se tiene que hacer algún cambio en pos de la verdad, se haga. Entonces yo siempre le digo a los hermanos, ¿qué es más coherente? Que yo diga, voy a ser pentecostal hasta la muerte para no ser llamado un saltamonte, aunque reconozca que estoy equivocado, o en pos de la verdad, pego todos los saltos que tenga que pegar, siempre y cuando eso me lleve a una mejor definición, vivencia y comprensión de la verdad. ¿Qué es lo más lógico? Totalmente, hombre Luis, es que fíjate que eso que estás diciendo es una línea completamente lógica. Uno puede entender que a alguien le digan que puede ser un saltamontes, pero es que eso depende mucho de las razones que le están llevando a tener ese cambio, porque claro, hay gente que se va con el respeto de los hermanos protestantes y separados, pero para mí obviamente muchas veces así, que saltan de un garaje en otro, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque entonces ya me cayó mal este pastor, entonces me voy para donde el otro, y resulta que el otro era una denominación diferente. Es que aquí rezan más bonito. Es que allí en el otro entonces había una agrupación de música que cantaba más bonito. Entonces, son razones emocionales, no de fondo y no con profundidad, pero cuando las razones son intelectuales, abrazando una verdad, una honestidad intelectual y que me está conduciendo, yo me tengo que dejar guiar por la verdad. Si yo no me dejo guiar por la verdad, pues estoy en la mentira. Muchas veces tratan de subjetivizar el tema y dicen la persona no tiene convicciones firmes, porque si hubiera tenido convicciones no hubiera pegado esos saltos. Pero sin embargo, otras personas podrían decir, este hombre tiene convicciones, es un hombre de convicción, porque es tanta su convicción sobre Dios y el cristianismo, que su convicción lo llevó a tomar riesgos, lo llevó a tomar cambios que incluso lo llevó a ser, podemos decir así, que señalado por sus propios hermanos, ¿no? Entonces, todo depende del punto de vista y de lo que la persona entienda como convicción. Y no podemos confundir convicción con terquedad.